Doctor Lorenzo Meyer, a quien saludo con gusto. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo son ahora estas tardes, Lorenzo? ¿Son buenas? ¿Sí? Sí, yo creo que sí son buenas. No excelentes, pero buenas. Bueno, eso ya es ganancia, estando las cosas como están, Lorenzo. Lorenzo, ¿cuál es tu primera lectura de lo sucedido ayer? ¿Qué destacas? ¿Qué es lo más positivo? ¿Hay algo negativo? En fin, ¿qué es lo que ves de este domingo electoral, Lorenzo? Bueno, el análisis de lo que se hace en este espacio y en otros similares, siempre tiene que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de subjetividad. No Claro. lo podemos negar. Además, es imposible ser objetivos en análisis político. Siempre tiene uno sus valores, etcétera. Yo lo enfocaría desde algo, pues, que es mi debilidad, si quieres, o mi punto fuerte, que es la historia. Y veo el proceso de hacer de las elecciones un sistema que legitime, esté en la base de la legitimidad del sistema político, es decir, de la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en política se puede resumir, como lo hizo Harold Laswell, en quién consigue qué, cómo y cuándo. Pero para que esto sea legítimo, en nuestro sistema tiene que tener una base electoral. Ahora, la base electoral fue muy difícil conseguirla. Si las elecciones empiezan en la última etapa de la época colonial, como en 1813, elecciones parciales y que no se pudieron llevar realmente a la práctica como ordenaba la Constitución de Cádiz, que era la que nos enmarcaba en ese momento, es por la guerra civil. Pero luego las guerras internas siguieron. Entonces, toda la primera parte del siglo XIX, sí hay elecciones. Recordemos que las elecciones son indirectas. Tú no eliges a tu presidente o a tu gobernador o a ninguno de esos cargos. Eliges a un representante que luego él elegirá. O sea, ya los filtros son muchos. Decir que tú eliges a tu representante ya es mucho decir, porque son los partidos o los grupos políticos los que ponen al representante, y si no te gusta, bueno, pues no lo eliges o te abstienes, pero hay muchas distorsiones. Se acabaron luego las elecciones indirectas y son las directas a partir del siglo XX. Pero son elecciones que tienen el problema que ya todos sabemos, que son elecciones sin credibilidad. Son elecciones donde tú ya sabes de antemano quién va a salir como electo. Esto quedó clarísimo con Porfirio Díaz, 7 reelecciones, y bueno, pues ya se sabía al final, bueno, desde el principio, quién iba a ser el bueno. Y los gobernadores, pues los elegía don Porfirio. La revolución se puso como tema central de la revolución al principio el sufragio efectivo. No fue posible, no fue cierto. Los grupos revolucionarios, bueno, uno de los grupos revolucionarios triunfa sobre los demás y crea al poco tiempo un partido de Estado. Y la lucha tiene lugar antes de la elección. La verdadera pugna es dentro del partido. Y quedan fuera los que no están en ese marco, ya con eso te deshaces de muchos, pero los que quedan ahí siempre son, aunque haya dos, siempre hay pugnas, y pugnas fuertes dentro del PNR, PRM, PRI. Con mucho trabajo, se
violencia, muertes, movilizaciones, etcétera, se llega al final del siglo XX a la posibilidad de que las urnas, el ciudadano, sea tomado en cuenta. No muy bien, no del todo, pero es simbólico de este nuevo sistema la elección de Vicente Fox en el año 2000, que ya no es del PRI, aunque el PRI conserva muchas plazas, muchas piezas. Y ya se acelera el cambio hasta llegar al 2018, que es donde yo veo que realmente la democracia electoral funciona, porque logra la victoria un partido que tiene muy poco tiempo de haber sido creado, viene de una oposición más sustantiva que la de Fox, porque la de Fox era una oposición a medias y era digamos, la continuación de los arreglos que se habían hecho desde Salinas, para que, bueno, yo te doy esto, pero tú me apoyas, te doy la gobernatura de Baja California, te doy luego la de Guanajuato, pero nos apoyamos mutuamente en contra de la izquierda. Whatever that means, cualquiera que sea la definición que tengas de izquierda. Y ya en el 18, bueno, pues llega un punto en que la maduración de la sociedad mexicana, del sistema internacional, que en ese momento no tiene, parece que ya se acabó la Guerra Fría, aunque ahora puede estar resucitando, y hay más libertad. El sistema realmente, lo que es la forma y el contenido se van acoplando. Y en esta ocasión, Oye, Lorenzo, si me permites, Francisco Labastida Ochoa ha dicho que el 2018, con el triunfo de López Obrador, tuvo como ingrediente el apoyo de Peña Nieto y del PRI. Así lo dice el propio Labastida. ¿Qué opinas de eso? El PRI ya no tenía alternativa, Julio. Se hubiera metido en muchísimos más problemas si trata de repetir lo del 1988. Ya no tiene alternativa. No es que lo haya apoyado, es que ya no se metió como acostumbraba a meterse. Si eso es apoyo, bueno, pues entonces, ¿a qué le atribuyes ese apoyo? A que ya el sistema había dado de sí desde tiempo atrás todo lo que podía dar. Volver a ganar unas elecciones al estilo de Felipe Calderón o al estilo de Peña Nieto con Monex y mucho de las trampas viejas, ya no era posible porque se está evolucionando cada vez más rápido en la exigencia de darle realidad al voto. Cada vez se hizo más real intentarlo en 2018 o intentarlo ahora es en cierto sentido suicida. Es crear un problema. Los poderes fácticos en México, desde luego que no tienen ningún interés en ver a Andrés Manuel López Obrador en el gobierno y la continuidad de en el 24 o con otros candidatos, pero en una línea que puede ser similar. Sin embargo, en un cálculo de costo-beneficio es menos costoso aceptar la legitimidad real de la elección y luego negociar con el que está en la posición de presidente, de gobernador, etcétera. Es más redituable, es aceptar lo inevitable, que decir yo me opongo y ahora truene, llueve, relampaguee, insisto en obstaculizar esto. Si eso es un arreglo, bueno, entonces el problema está en qué es definir los arreglos. Que Labastida lo diga, viniendo de un
político ese sí, del viejo régimen, y que, en fin, fue secretario de Gobernación, además de gobernador, y que se sabe todos los tejes-manejes del antiguo sistema, puede realmente decir lo que dice Andrés Manuel, que es lo mismo, nada más visto uno en positivo y el otro en negativo. ¿Qué dice Andrés Manuel? Dice, yo le tengo cierto, reconozco de Peña Nieto que no se metió. Y la Bastida dice, yo reconozco que Peña Nieto no se metió y por lo tanto eso significa un arreglo porque debía de haberse metido, debía de haber seguido como el antiguo sistema. Son dos formas de definir la misma situación. Y sí. ahora lo veo como un avance, por eso decía que sí, buenas tardes, es un avance de un prolongadísimo proceso que lleva ya 200 años y que apenas ahora está logrando que el ciudadano aparezca en primer lugar y que luego se presenten las urnas, no todos, pero nunca se han presentado la enorme mayoría, siempre, sobre todo en las estatales, baja un poco la presencia en las urnas, pero los que se presentan ahora representan realmente el sentir. Y aquí tenemos, a ver qué te parece a ti esto. Aquí tenemos un ingrediente que no es nuevo, pero que va creciendo en importancia, el de las encuestas. Las encuestas, por un tiempecillo, fueron muy mal vistas, desconfianza. Estas encuestas están cuchareadas, como le decía Andrés Manuel. Y bueno, fue que sí, pero cuando ya son varias y te presentan un panorama más o menos similar, y tú puedes decir, esta encuestadora parecía ligada al PAN, esta encuestadora parecía ligada a este otro partido, y de todas maneras, todas más o menos coinciden en que iban a ser 4 estados para el partido en el gobierno y 2 estados para la oposición, y eso sale. Entonces, sí hay un elemento mayor de credibilidad. Y en que existe, pues alienta a la participación ciudadana. Claro. Lorenzo, una de las lecturas inmediatas es que el PRI ya se acabó. El PRI es como los dinosaurios que son extinguidos por la llegada de un meteorito electoral. Ciertamente solo le van a quedar 2 gubernaturas, la del Estado de México, la de Coahuila y la otra que es la de Durango, en la cual formalmente el PRI es el partido que propuso a Esteban Villegas. Es decir, podría decirse que en el peor de los casos para el PRI, si el año que entra pierde Estado de México y Coahuila, quedaría un gobernador priista por 6 años, priista en coalición, que sería el de Durango. Pero en esencia, Lorenzo, ¿de verdad se está extinguiendo, se va a extinguir el PRI? Bueno, digamos que su espíritu, pues que no. Ese nos va a quedar con nosotros. Es el partido autoritario más exitoso de América Latina en el siglo XX, que es cuando empiezan a funcionar realmente los partidos en nuestra sección del continente, porque antes no había partidos. En México no había partidos y en otras partes de América Latina, pues, apenitas. Entonces, en el siglo XX es... Perdón, Lorenzo, ¿el primer partido real en México fue el PNR, el Partido Nacional Revolucionario? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Fue el Partido Comunista? Puede ser que haya sido el Partido Comunista, porque sí era real, pero era muy chiquito. Sí. Tan chiquito, como dice la canción sobre el barco, chiquito que no podía ni navegar. Entonces, un partido real, el de Madero, el antirreeleccionista, fue hecho sobre la marcha y no duró mucho. Este sí, sí duró porque era partido de Estado.
Es decir, no había una frontera entre el Estado y el partido. Los recursos del Estado los usaba el partido. Y tiene disciplina, tiene su burocracia, tiene sus corporaciones a partir de 1938. Es un partido de masas, no es un partido de cuadros. Aquí ya está la masa organizada, subordinada, no independiente. La estructura de los sindicatos y de las organizaciones agrarias meten la disciplina, pero sí es un partido. Y lo vuelve más partido la presencia del PAN en 1939, porque ahí sí le presenta una alternativa que es pequeña, no tiene muchas fuerzas, pero tiene un proyecto, tiene ideología y un proyecto nacional y va a estar ahí presente. Entonces, sí, yo veo al PNR, PRM, PRI como realmente un tipo de partido, no es un partido democrático, pero vaya. Te distraje del otro, de la extinción o no del PRI, Lorenzo, disculpa. Sí. Ahora, lo de la extinción es que se quedan el pasado, como dijo un escritor norteamericano que viene del sur norteamericano, donde la historia y la derrota en la guerra civil es importante. Dice, el pasado nunca pasa. Es más, no es pasado. Bueno, creo que eso es demasiado pesimista en relación a lo que estamos discutiendo, pero es muy difícil la extinción de un partido tan exitoso durante largos años. Deja sedimentos, pero sí, ya está, yo diría que es imposible que vuelva a tener ya no el control que tuvo en los 1940, 50, 60, ni siquiera la posibilidad de ser el que dicte por dónde se va, incluso cuando llega el PAN. Está en el PRI el decidir en buena medida la suerte del PAN en el poder. Si se le echa encima, le pudo haber frustrado su proyecto a Fox y a Calderón. Pero yo creo que ahora ya no va a tener ni eso. Y en buena medida, porque ha evolucionado la sociedad, porque el PRI es irrepetible en el sentido de que fue producto de una revolución, llegó por la vía armada después de una lucha con gran contenido social, eso ya no se puede repetir. Y además, en los últimos tiempos, Julio, ha tenido una calidad de dirigentes pésima. Y no puede ser accidente, Julio. No es, qué mala suerte tuvieron los priistas con estos dirigentes. No, estos dirigentes son la esencia del PRI ahora. No es mala suerte, es estructural. Entonces, con esa calidad de liderazgo refleja también la debilidad como partido. Ya no tiene sus bases sociales. Tiene sí sindicatos, etcétera, pero ya no como antes. Entonces, ¿qué queda? Si el PRI originalmente es un partido de cuadros, luego es un partido de masas, ahora vuelve a ser un partido de cuadros, un partido relativamente chiquito, en donde están los políticos profesionales, pero el ciudadano, la parte masiva de la vida política mexicana, pues ya no está. Entonces, no sé, puede tener una vida, pues, precaria, diría yo. Claro. Lorenzo, ahora la otra pregunta, ese espíritu, esas prácticas, esa vinculación con el gobierno del PRI, ¿se está reconstituyendo ahora en Morena? Es decir, ¿Morena es el nuevo PRI? Eso lo he oído decir mucho y creo que también tú lo has dicho en alguna ocasión.
pero como decía yo hace rato, el PRI es irrepetible, no puedes volver a tener un PRI, porque vino con el apoyo de un ejército nuevo, un ejército que había destruido al otro, fue capaz de destruir a un ejército profesional y destruirlo a fondo. No dejó de él más que el recuerdo, y que no toleraba ninguna oposición. Hay que preguntárselo a quien, bueno, a Vasconcelos, por ejemplo. Nada de oposicioncitas aquí. Aquí solamente mandamos los generales. Eso es lo que se le dijo a los vasconcelistas, según Mauricio Magdaleno en su libro que es Los Pasos Perdidos o Las Palabras Perdidas. Ese tipo de partido donde Fidel Velázquez dice, llegamos a balazos y solo a balazos nos quitan, etcétera. No, ya no puede ser. Es cierto que puede ser el partido dominante, que puede, espero que no, pero puede ser que en algún momento desvíe recursos del gobierno hacia el partido, pero ya tiene mucha vigilancia. Hoy por hoy tiene al IFE en contra, está vigilándolo el IFE, pero porque ahí se le va, es un interés creado. Tiene a la prensa en contra. ¿Te imaginas tú al PRI con la prensa en contra en 1950? Pues, no, pues claro que no, ni lo electoral. La prensa ahorita está desatada con esa prensa que tiene dinero, que tiene conexiones con los grupos de poder. Se puede realmente pensar en un PRI que controlaba todo eso, controlaba los gobiernos municipales, los estatales, los congresos estatales, el Congreso Federal, los medios de comunicación, la cultura. Pues la Secretaría de Cultura era Televisa en parte. Todo eso ya no se puede recrear. Pueden intentar, sí, desafortunadamente sí se puede intentar, digamos, darle la vuelta al marco legal y pedir dinero por aquí, pedir dinero por allá, que no entre en la contabilidad, digo, sacarle recursos al gobierno, pero ya, como diría Becker sobre las golondrinas, esos partidos o ese partido no volverán. Ya no volverá. Oye, Lorenzo, y del otro lado, al menos en estas primeras horas después de los resultados de ayer, pues estamos viendo, a mí me parece, maromas muy especiales de parte de los dirigentes de la oposición, que están tratando de celebrar como una victoria el hecho de que en 6 elecciones solo les quitaron 4 gubernaturas y que lograron quedarse con 2. Hoy hemos titulado este programa Perdieron, pero creen que van ganando. ¿Qué sucede ahí? Claro, una cosa es la propaganda, el discurso, pero en el fondo pareciera que la oposición o no entiende o no logra entender o no logra rearticularse frente a una realidad que les está haciendo muy difícil, porque va a haber 20 gobiernos estatales, 22 si agregamos el de Cuauhtémoc Blanco, que es del PES, y el de Gallardo en San Luis Potosí, que es del Verde, pero son aliados, serían 22 apabullantes los gobiernos y las tesorerías, diría yo, para próximas elecciones. Pero ¿qué pasa con la oposición que parece que no entiende? Yo creo que esto es más bien de psiquiatras o psicólogos que de ciencia política. Ha de ser dificilísimo entender que si tú tienes todos los medios, casi todos los medios de comunicación, si gastaste una buena cantidad de dinero en armar esta coalición de, en principio, de contrarios, que son PRI, PAN, PRD, y te salen con esto, la realidad te sale con esto, entonces tú tienes que decir,
es que la realidad está mal. Estoy bien yo. Como decían antes los marxistas, si mi predicción de que el capitalismo se iba a ir por el caño y que iba a venir el socialismo y la sociedad sin clases, y la realidad te demuestra que está mal, que no es así, pues entonces no está mal el análisis, está mal la realidad. Claro, mal por la realidad. Está mal por la realidad. A lo mejor es una explicación que se la creen, pero mi sospecha es que desde luego no se la creen, que es el discurso de una situación difícil. Tú tienes que decir, ganamos. Es como vamos, el concepto de triunfo pírrico, pero aquí está peor. El rey Pirro derrota a los romanos, pero es tal el costo que dice otra victoria como esta y desaparezco. Pues es Pirro llevado al extremo. Decir, no he sido derrotado. Fíjense que nada más dejé en el campo a las 3/4 de mi ejército, pero no he sido derrotado porque todavía tengo una 1/4 parte. Bueno, pues alguien tiene que reaccionar y decir, o es un discurso mentiroso pero consolador para ellos, o están fuera de la realidad, o a lo mejor es parte y parte. Claro, claro. Tienen que ponerse a ser realistas porque tampoco le conviene a México que la oposición desaparezca. Yo no comparto las tesis de la oposición, pero sé que sirve de contener ciertas e inevitables ansias de poder total de un partido, de una corriente, de una visión del mundo. Y aunque esta visión del mundo no es dogmática, como era la de la izquierda ortodoxa, que sí son dogmas, esta no tiene realmente muchos dogmas, pero de todas maneras, a lo mejor no tiene ni uno, pero es bueno que esté siempre vigilado, tendrá 22 gobernadores, yo algunos de ellos, y tú trabajas mucho esto, yo no lo conozco, algunos gobernadores sí serán de el grupo de Morena, pero en realidad vienen de otras realidades y solo Dios sabe cómo vayan a actuar, porque no puedes jurar que si Andrés Manuel está todo el día hablando de la honestidad, de la lucha contra la corrupción, etcétera, algunos de los que le rodean y entre ellos los gobernadores no han de estar tan convencidos y entonces necesita haber una crítica, necesita alguien que le diga, oiga, el fiscal no está a la altura de las necesidades y en este programa de alimentario, el sistema alimentario mexicano, fíjese que faltan un montón de millones de pesos. Y a ver, ¿dónde están esos millones de pesos? Dentro del propio estructura del gobierno. Entonces, sí necesitamos a esa oposición. Ahora, la oposición no ha de querer jugar ese papel. Ellos lo que quieren es ganar, no andar gastándose sus energías en nada más contener las malas mañas de un gobierno que pueda intentar tener el control de todo lo importante en el sistema político. Pero les guste o no les guste, ese es su papel por ahora. No van a ejercer el poder, pero van a poder contener al poder. Y para el ciudadano no está mal el negocio. Y en ese esquema, Lorenzo, pues pocas son las posibilidades, no sé qué opines, de hacer correcciones de fondo en todo este nuevo escenario político,
porque ya están los tambores de guerra para las próximas elecciones y vamos a entrar en un torbellino de pragmatismo en el cual todo se puede posponer para decir más adelante lo revisamos, las distorsiones, las contradicciones, los riesgos de un proceso de transición como el que se está viviendo pueden ser subsumidos en la idea pues de que ahorita lo importante es ganar electoralmente el año que entra, tumbar los bastiones priistas que quedan, Estado de México y Coahuila, y luego el 24 y no pienses más. Creo que es un riesgo, Lorenzo. Sí, sí lo es, pero es inevitable. No hay sistema político perfecto, no existe. Aunque la democracia electoral funcionara al 100%, hay un montón de distorsiones. La visión de un ciudadano, sus problemas, deseos, etcétera, ya no se transmiten igual al representante en el Congreso, y el Congreso no puede transmitir, que tiene muchos conflictos internos, transmitir y exigir esto al gobierno, y en el gobierno hay burocracia, y la burocracia primero es la burocracia y luego el resto del mundo. Son muchos pasos que van distorsionando el proyecto original, que puede ser muy bueno. En general los proyectos son buenos, buscan el bienestar de las mayorías, pero las maquinarias políticas no funcionan así, no han funcionado nunca en la historia de la humanidad. Así que lo que dices, ahora va a prevalecer pues lo inmediato. Aún nosotros mismos, en nuestra muy pequeña y personal esfera, muchas veces posponemos lo importante por lo inmediato. Y que lo haga un sistema político que tiende a ser pragmático, pero a lo grande, todos los sistemas políticos, sí, yo creo que alguna vez le oí decir a Andrés Manuel que claro, ese es muy en el pasado, que llegar a la presidencia, bueno, su objetivo no puede cambiar al país. Un sexenio no lo cambia, y menos si es por las buenas, sin violencia y por la vía electoral y respetando todos los marcos legales. Entonces, que lo realista para él era dejar cambiar el sentido del ejercicio político, pero su contenido, como hay tantos intereses en contra, tendría que venir en los sexenios siguientes, que la parte material, que se consiga un sistema por ejemplo, de salud, un sistema de salud pública integral, así al estilo de unos países europeos, etcétera, en donde todo mundo tiene derecho a la salud y a que se le reciba en las estructuras de salud del gobierno. Pues eso va a requerir tiempo, negociación, dinero, y ya se dio, a mi juicio, pero no sé el tuyo, a mi juicio ya se dio el paso principal. Ahora quedaron muchas cosas tiradas, quedó mucho cascajo que hay que ir limpiando y remozando y levantando nuevas estructuras a veces. Pero el paso inicial ya se dio. Tú lo ves y dices, híjole, oigan, pero aquí ya desbrozaron un poco el terreno, pero miren qué tiradero dejaron. El tiradero era necesario antes de poder levantar bien y bonitas las nuevas estructuras, las nuevas formas de hacer política. Pues Lorenzo, efectivamente el tiempo y las circunstancias dominan y predominan de tal manera que el tiempo de nuestro programa ya avanzó, Lorenzo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, así es. Lorenzo, siempre es un privilegio intelectual platicar contigo, te lo agradezco
y esperemos pronto volver a platicar de estos temas que ya van a toda velocidad y de aquí para adelante, Lorenzo. Así es que muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar, Lorenzo. No, nada más que en la medida en que tú crees que pueden ser útiles estas charlas, bueno, pues listo. Perfecto. Cuando ya consideres que no son muy útiles, simplemente no me llames y ya. Siempre son útiles, Lorenzo. Muchas gracias, lo sabes, y seguiremos en contacto. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.